Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Ya de Vida. Tengan todos y cada uno de ustedes un feliz día de adoración. Séptimo día de descanso espiritual. Juntos adoremos y santifiquemos a nuestro único Dios verdadero, nuestro Padre Todopoderoso, eterno y sublime. A Él sea la honra y gloria. Oremos para que su amado Hijo nos llene de su sabiduría y nos permita comprender y entender el mensaje preparado para hoy, que se titula Respuesta inmediata a la oración. El texto bíblico lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versos 2 y 3, que dicen: Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh y dijo: Te ruego, oh Yahweh, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. En aquellos días, el rey Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Yahweh dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esta orden revela la razón por la cual el Altísimo envió el mensaje a Ezequías. Había ciertas cosas que debían ser puestas en orden para entregar el mando del reino, como también quizás ciertos preparativos espirituales. El curso normal de la enfermedad llevaría a una muerte segura. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh y dijo: Te ruego, oh Yahweh, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. A Ezequías, que ha sido avisado en cuanto a su muerte, se le prolonga la vida en respuesta a su oración. Si oramos, nuestro Padre Celestial puede hacer por nosotros lo que no haría si no orásemos. Sin embargo, cuando se pide una curación, debe hacérselo con un espíritu sumiso. Solo el Padre sabe si esa respuesta a la petición será para el bien de los que le rueguen, y si redundará para gloria suya. Al orar por los enfermos, algunos han cometido el error de casi exigir que se conceda la vida al que sufre. En la mayoría de las veces, la vida de los que así se salvaron en muchos casos no honró después al Eterno. Habría sido mejor que esas personas hubieran pasado al descanso, mientras tenían la esperanza de la salvación. Es así que la prolongación de su vida condujo a Ezequías a cometer el único grave error de su vida. Si a su oración le hubiera añadido la frase: pero no sea como yo quiero, sino como tú, podría haber muerto con el registro de una vida intachable. Yahweh siempre oye al que presenta su súplica en sincera oración. La respuesta podrá no ser la que se espera, ni tan inmediata, directa como en el caso de Ezequías. Pero el Eterno oye y hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Las lágrimas de Ezequías conmovieron al Creador, quien intervino en su favor, y el médico de los médicos lo sanó y lo salvó de la muerte. Es decir, que al tercer día Ezequías estaría lo suficientemente sano como para ir al templo y alabar al Altísimo. Fue lo primero que hizo Ezequías después de su recuperación. Lo interesante es que el padre ordenó que tomaran una masa de higos y lo pusieran sobre la llaga y sanó. El rey podría haber protestado por este remedio tan sencillo, ya que padecía de una enfermedad fatal. Es probable que la infección de la llaga se hubiera extendido y amenazara acabar con la vida de Ezequías, que su enfermedad había llegado a tal punto que ningún remedio común era eficaz. Quizá el rey pensó que el Eterno debía hacer algo extraordinario para salvarle la vida.
pero cuando se dio la instrucción de que se usara un remedio sencillo, se obedeció esta orden y el rey sanó. Puede ser que el hombre no comprenda las razones por las cuales el Hacedor obra de cierta manera, pero siempre demostrará su discernimiento espiritual obedeciendo sus mandatos. Hay, además, otra lección. Cuando se pide al Padre Celestial que sane a una persona, no se debe excluir el uso de remedios naturales. El empleo de tales recursos no revela falta de fe. Después de presentarse una petición al Padre para que sane a alguien, es nuestro deber hacer todo lo que esté de nuestra parte para aliviar el sufrimiento y contrarrestar la enfermedad mediante el uso de remedios naturales. Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Yahweh en los días de Ezequías. Lleno de remordimiento, Ezequías, después de haberse engreído su corazón, se humilló, pero la mala semilla había sido sembrada, y con el tiempo iba a brotar y producir una cosecha de desolación y desgracia. Durante los años que le quedaban por vivir, el rey de Judá iba a disfrutar mucha prosperidad debido a su propósito firme de redimir lo pasado y honrar el nombre del Altísimo a quien servía. Sin embargo, su fe iba a ser probada severamente, e iba a aprender que únicamente si ponía toda su confianza en Yahweh, podía esperar triunfar sobre las potestades de las tinieblas que estaban maquinando su ruina y la destrucción completa de su pueblo. El relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido en ocasión de la visita de los embajadores contiene una lección importante para todos. Necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y bondad del Eterno, de las profundidades incomparables del amor del Salvador. Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia el Padre, no resultará difícil impartir lo que encierra la vida espiritual. Entonces, grandes pensamientos, nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad, propósitos abnegados y anhelos de piedad y santidad hallarán expresión en palabras que revelen el carácter de lo atesorado en el corazón. Aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan nuestra ayuda, nuestra dirección. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra pronunciada en sazón será como un clavo puesto en lugar seguro. Puede ser que mañana algunas de esas almas se hallen donde no se las pueda alcanzar. ¿Qué influencia ejercemos sobre esos compañeros de viaje? Cada día de la vida está cargado de responsabilidades que debemos llevar. Cada día, nuestras palabras y nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos con quienes tratamos. Cuán grande es la necesidad de que observemos cuidadosamente nuestros pasos y ejerzamos cautela en nuestras palabras. Un movimiento imprudente, una palabra grosera, inculta e incorrecta, un paso temerario, pueden levantar olas de gran tentación que arrastrarán tal vez un alma. No podemos retirar los pensamientos que hemos implantado en las mentes humanas. Por otro lado, si nuestro ejemplo ayuda a otros a desarrollarse de acuerdo con los buenos principios, les comunicamos poder para hacer el bien. Así, centenares y millares recibirán ayuda de nuestra influencia inconsciente. El que sigue verdaderamente al Mesías fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con quienes trata. Revela el poder de la gracia del Padre Celestial y la perfección de su carácter ante un mundo incrédulo que ama el pecado. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.